En Piura, la informalidad laboral no es un tema nuevo, pero sí es un tema urgente. Durante el año 2022, más del 80% de trabajadores estuvieron en situación informal. Esto significa que la mayoría de ellos laboraron sin ningún contrato legal, sin seguro de salud y sin acceso a pensiones. Esta realidad afectó a sectores como la agricultura, el comercio y la pesca, pero también impactó a la calidad de vida de miles de familias que viven sin protección y sin derechos laborales. En este reportaje analizaremos cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno regional de Piura ante este problema, cuáles son los avances que se lograron y cuáles son los retos que aún siguen persistiendo durante esta lucha por un trabajo digno y formal para todos. Bien, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el licenciado Tomás Ruiz, quien se desempeña como asistente de la administración de la Gerencia Regional del Desarrollo. Hoy conversaremos con él acerca de la informalidad laboral que se dio en nuestra región Piura en el año 2022, así como también las acciones que desde su institución se han impulsado para combatir este reto. El licenciado, ¿nos podría indicar cuál fue el sector económico que concentró la mayor cantidad de trabajadores informales en nuestra región Piura en ese año, en el 2022? El tema de la laboral en el gobierno regional lo maneja la Dirección Regional de Trabajo, pero depende de la Gerencia de Desarrollo Social donde yo laboro. Sin embargo, a manera de información, les podría manifestar que los sectores donde más se ha podido ver que la informalidad es en el comercio. El sector comercio, que es muy fácil poder incluso ubicar esa clase de trabajadores, porque los tenemos aquí en los mercados, ¿no? Claro. Donde prácticamente si habría que porcentualizar, hablaríamos de más del 80% de informalidad, ¿no? Que son los que nosotros podemos hacer comercio ambulatorio, ¿no? Sí. Esos son trabajadores informales. A ver, el 22 ya estábamos casi saliendo de la pandemia. Claro, de la pandemia. Como consecuencia de la pandemia, nosotros en nuestra nación, yo diría, porque fue a nivel nacional, y Piura en especial, fue fuertemente golpeado y muchas empresas se deshicieron de los trabajadores, ¿no? Muchos de ellos han sido trabajadores formales que finalmente terminaron siendo despedidos porque no había movimiento comercial, la gente solamente sobrevivió e incluso el gobierno tuvo que darle los famosos bonos, ¿no? Claro, para sí. que las familias puedan subsistir. Estoy hablando del sector primero comercio, ¿no? Pero también tenemos otro sector muy importante que es muy visible, el sector de transporte. Cuando hablo del sector transporte, no solamente me refiero a algunas empresas informales, ¿no? que las tenemos aquí ubicadas en Piura, sino el transporte de moto lineal. Ese es un transporte informal, ¿no? Que realmente, si miramos a ese sector, vemos que ahí hay mucha gente que tiene incluso títulos, pero al no encontrar un trabajo, ¿no? Optan por ir a trabajar en sus motos lineales. Mototaxis, todos son informales ahí. Todo el servicio de mototaxi es informal y son miles. Entonces ahí tenemos comercio por un lado, y transporte, que también, pero también hay otros niveles de informalidad que se dan, por ejemplo, en la pesca, ¿no? Ustedes van a las caletas, encuentran muchas personas que trabajan que no tienen seguro, no tienen ningún tipo de, digamos, de respaldo para ejercer sus labores. Otro sector también que está, de la informalidad, ese es el del sector de agricultura. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos grandes empresas que están contratando miles de trabajadores para el tema de la uva, ¿no? Y la caña, no todos son formales, ¿no? Entonces, y como son trabajadores a destajo prácticamente, porque trabajan por temporadas, entonces por ese lado también tenemos que se da bastante informalidad. Eso es, en términos generales, lo que te podría decir respecto a lo que es la informalidad, cómo se está dando en nuestra región por lo menos.
Claro, y nos podría también indicar cuáles fueron las limitaciones que enfrentaron como institución para combatir esta informalidad en nuestra región. Ya. Las limitaciones para combatir la informalidad es que como es un problema nacional, ¿no? Entonces, siempre los problemas son, uno, presupuesto. O sea, el presupuesto del gobierno regional está orientado a actividades específicas, ¿no? Formales, ¿no? Por ejemplo, para hacer las obras que el gobierno cada año las presupuesta. De todo, cuando hablo de obras, me refiero a obras de carreteras, de obras sanitarias, que son las de agua y desagüe, y eléctricas, y también las obras, los colegios. Los actos de corrupción también es una limitación muy grande. ¿Por qué? Porque todas las acciones que toman los gobiernos locales como el regional, siempre, lamentablemente, se escoge mal a los funcionarios que deben digamos, que deben estar a cargo de esas dependencias y priorizan otros intereses y no lo que la población espera, ¿no? Y al final terminamos con una gestión más, de aquí vendrá otro y cuándo se resolverán los problemas, decimos, ¿no? Ya, continuando con las preguntas, ¿considera usted que los trabajadores informales se encuentran en desventaja frente a los trabajadores formales en cuanto a lo que es derechos y oportunidades? Por supuesto, porque el trabajador formal siempre me gusta responder más con ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, en mi trabajo, los trabajadores formales, hay varios regímenes, ¿no? Está el 276, los 728, están los CAS, están los locadores incluso, ¿no? Entonces, los trabajadores que están en las instituciones públicas tienen pues su seguro social, tienen sus beneficios de Navidad, ¿no? Fiestas patrias, escolaridad, ¿no? Claro. Beneficios que aparte de su sueldo ellos los perciben. Entonces, en cambio, los trabajadores informales son los que reciben un ingreso, un solo ingreso, ¿no? Incluso ni siquiera a veces ganan el mínimo. Entonces, los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público, siendo formales, están en ventaja sobre los trabajadores informales. ¿Y cree usted que las políticas públicas en Piura son suficientes para tratar de reducir lo que es la informalidad y la exclusión, como menciona? Bueno, las políticas da el gobierno regional de acuerdo a su competencia. Por ejemplo, en materia de la Dirección Regional de Trabajo, si bien es cierto, depende del gobierno regional, esto hace que nosotros prácticamente lo vemos desde el punto de vista administrativo. ¿Cómo así? O sea, que por ejemplo, la Dirección Regional de Trabajo visite las empresas para ver si las empresas están cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Pero hay bolsas, por ejemplo, dentro de la Dirección Regional de Trabajo hay una área que se llama las bolsas de trabajo, ¿no? Que es la que se encarga de coordinar con todas las empresas del medio, ¿no? Del sector privado, para buscar trabajo a las personas que no lo tienen, ¿no? Ya, muy bien. Agradecemos profundamente su tiempo y disposición en tratar de abarcar un tema tan crucial como es la informalidad laboral en la región Piura. Su testimonio ahora nos permite ver con mayor claridad los desafíos y las acciones que han venido realizando desde su institución. Esta información sin duda es de gran valor para la sociedad, a invitarnos a reflexionar a la sociedad sobre la importancia que es el trabajo formal, los derechos laborales y la inclusión. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, ya hicimos la entrevista y quedó claro que en nuestra región Piura la informalidad laboral está presente en varios sectores, como lo es el transporte, la agricultura, la pesca y sobre todo el comercio, ¿no? Sí, y eso tiene sentido porque son sectores donde mucha gente trabaja por su cuenta o sin contratos, y es algo que se ve todos los días. Lo preocupante es, como dijo el entrevistador, los trabajadores informales están en clara desventaja ya que no tienen seguro, no acceden a pensión ni a servicios básicos. Y además el gobierno regional reconoce que tienen limitaciones para enfrentar este problema.
Les falta lo que es el presupuesto, personal y capacitación con otras instituciones. Eso nos hace pensar si de verdad estas políticas son suficientes. ¿Realmente están hechas para las necesidades de los trabajadores informales? Yo creo que todavía falta mucho por realizar. No solo basta con realizar campañas o ferias. Se necesita un enfoque más fuerte y articulado con apoyo real para formalizar de verdad. Porque la informalidad es un problema que nos afecta a todos y para cambiarlo va a depender del compromiso de las autoridades, de las empresas y sobre todo de nosotros como ciudadanos. La informalidad laboral en Piura no necesita explicarse con cifras, basta con mirar alrededor. En el mercado, entre los ambulantes, cientos de personas trabajan día a día sin contrato, bajo el sol y sin garantías. En cambio, en espacios como el Mall Plaza, la realidad es totalmente distinta. Todo está ordenado, limpio, bajo techo, y los trabajadores cuentan con beneficios laborales y un entorno seguro. Dos formas de vivir el trabajo. Dos mundos completamente distintos en una misma ciudad. La informalidad no solo refleja desigualdad económica, también refleja desigualdad de oportunidades, de condiciones y de derechos. Combatirla es un reto grande, pero urgente, porque un trabajo digno no debería ser cuestión de suerte, debería ser la regla.